Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya estamos enlazados vía telefónica con Manuel Rosenthal, un militante y activista colombiano que participa en Pueblos en Camino, una organización social de base que tiene como objetivo justamente enlazar resistencias, luchas sociales, tanto en Colombia como de pueblos indígenas y otros movimientos sociales, como en otras partes de América Latina. Es un conocedor, un experto justamente de la realidad en América Latina y evidentemente nos interesa escuchar su opinión, su lectura de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Manuel, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros para que el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y a través de este medio, los radioescuchas acá en México conozcan tu lectura de estos acontecimientos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Un gusto estar acá otra vez. Gracias. Al contrario. Bueno, ¿qué te provoca? ¿Qué es lo que te genera de sentimientos esta invasión de Estados Unidos? Antes de incluso de tu análisis, un poco de manera emocional, ¿qué te provoca, qué te genera esta invasión? Ay, pues gracias por preguntar de esa manera, que eso es lo más importante. En primer lugar, el terror de saber que se inicia o se da un paso más en una guerra global que está en curso. Y en segundo lugar, claro, tengo que decirlo, el temor porque estamos frente a un poder absolutamente desquiciado, enloquecido. Es la codicia que es matoneo. Y el matón y los matones son el poder, el gobierno, que tienen capacidad de destruir y ocupar lo que quieran. Entonces es eso, es el miedo y la impotencia frente a esto todavía, porque no acepto que no podamos hacer nada, pero siento que por el momento nos hemos puesto en esa situación. Es muy, no sé, lo conversábamos por teléfono al pactar la entrevista. Yo te compartí mis sentimientos entre muchísima rabia, pero también quizás impotencia, porque como dices, es un poder que se impone solamente por la fuerza de su propio poder y de su codicia, ¿no? Así es, exactamente, y no tiene límites, pero además yo hoy pensaba cuando Colón llegó a este continente sin saber dónde había llegado y sin conocerlo. De regreso, en ese contexto se peleaban, se disputaban el mundo en la misma lógica que comenzaba este mundo que hasta hoy nos afecta. Uh-huh. Llegó de regreso a Portugal en vez de llegar a España, y el mundo se lo disputaban entre Portugal y España. Sí. Y se lo dividieron entre Portugal y España y se apropiaron del mundo esos dos, asumiendo que tenían derecho a hacerlo. Ahora es Estados Unidos, Rusia, China, y la decisión de apropiarse del mundo, y nosotros pensando, lo estamos viendo. ¿Y qué hacemos? Nos están diciendo, no pueden hacer nada, vamos por lo que queramos. No quiero ser condescendiente, digamos, con, no sé, la política exterior de China, pero en todo caso China no ha invadido, por lo que conocemos, ninguna otra nación. Sin embargo, Estados Unidos tiene, de hecho, ha construido su historia, su poderío sobre la apropiación, sobre el despojo, sobre la destrucción de otros territorios y otros países. Y lo que estamos viendo es una reedición de eso, ¿no? Sí, absolutamente cierto, y hay que reconocer eso, que la postura de China, es una postura agresiva desde el punto de vista económico. La presencia china crece en todas partes, el extractivismo chino es aterrador, pero no ha invadido Estados Unidos. Es que parece que a lo que le queda a Estados Unidos es la fuerza militar. Exacto. La fuerza de coerción. Pero mira, hay un dato muy importante. El 60% de la producción del 60% de los semiconductores del planeta entero, es decir, la tecnología del siglo XXI y más allá, está en Taiwán. Uh-huh. Entonces, el ejercicio militar que hizo China la semana pasada y la autorización que le da Trump para autorización, digamos, por la actitud, si usted lo hace, yo también lo puedo hacer. Claro.
es un riesgo real. 60% de los semiconductores. Uno tener petróleo hoy en día, el petróleo, le guste o no a Trump, aunque es un recurso indispensable, pero va en decadencia, va en desuso por razones obvias. Y no puede competir con otras tecnologías, fuentes de energía, pero semiconductores en Taiwán, eso es un poder. En fin, yo no hoy estoy a favor de uno o de otro, pero estoy diciendo ese es el mundo en el que nos meten. Claro, y el mensaje de Trump al proclamar, lo dijo, yo no me he cansado de repetirlo, desde su toma de posesión hace ya casi un año, que estaba reeditando la doctrina Monroe y proclamó de nuevo la propiedad para Estados Unidos de todo el hemisferio occidental desde entonces, y lo dijeron de manera más explícita en el documento de la nueva estrategia de seguridad nacional. Pero me parece que la invasión del pasado sábado ya es el ejercicio práctico de esas pretensiones de apropiación del hemisferio occidental. Sí, él necesitaba, es decir, ya había realizado acciones militares, el bombardeo de Yemen, que Ajá. Él mismo estuvo en el salón donde se bombardeaba, la orden de otras acciones militares en distintos sitios, el apoyo abierto a Israel en Gaza, en fin, lo militarista estaba pendiente, había hecho lo demás, ha hecho lo demás, que es obligar, manipular el resultado electoral tanto en la Argentina como en Honduras, someter, todo eso estaba. Ahora, Marco Rubio, Miller, gente perversa que está con él ya estaba, no se nos olvide que venía más de 100 personas pobres en lanchas fueron asesinadas en el mar con absoluta impunidad. Es un criminal de guerra. Y entonces esto que viene y que por lo que ellos se autodenominan héroes y están fantaseando sobre el logro extraordinario que hicieron, empezó una guerra total y es aceptable y punto el uso de la fuerza y va avanzando. Y además la manera en la que se dirige hacia Petro. Él es el siguiente y a la presidenta Sheinbaum le ha dicho claramente que va a entrar a México para actuar contra los carteles porque ella no puede. Exactamente. ¿Cómo interpretas ya específicamente la operación militar de el sábado? Digamos, estaba el acoso ya, el despliegue naval militar desde hacía meses, estos ataques con ejecuciones extrajudiciales de estas más de 130 personas que ya mencionaste, pero específicamente la operación ¿te sorprendió a ti en particular? ¿Crees que se esperaba más bien una intervención con presencia permanente? Y digamos lo que aparenta ser o un acuerdo o un gobierno bajo presión en el que se deja al chavismo todavía o lo que queda de él y no a la oposición venezolana, Manuel. Sí, por lo que se va sabiendo, y creo que todos los días se confirman más cosas que uno podía predecir. En primer lugar, que estaba esperando lanzar la doctrina, el documento, la política de seguridad nacional, en la que anuncia en concreto la doctrina Monroe, que llama la actualización de la doctrina Monroe y el patio trasero. Uh-huh. El discurso ya lo había usado en otras partes, o sea, él ya había dicho que todos los recursos que hay en Ucrania son de Estados Unidos, se los debe a Estados Unidos y Estados Unidos viene a recuperarlos y que Ucrania debe pagar por ellos. Es el mismo discurso. Claro. El petróleo venezolano no es venezolano, es nuestro. Bueno, eso es uno. Dos, mira, inclusive el Granma, hoy o ayer de Cuba, el análisis logístico militar que hacen desde allá, claramente dice que, claro, hubo errores o fallas, pero todo apunta a que además de penetración hubo colaboración y cooperación interna. O sea, hay algo, hay adentro del chavismo rupturas. Y es más, hoy el anuncio de que el general Marcano Tábata, el hombre más cercano a Chávez, era el último que quedaba de las personas cercanas a Chávez en el régimen que tenía poder, fue metido a la cárcel por Delcy Rodríguez. O sea, todo está apuntando a que aquí los Rodríguez entraban al poder y venían negociando un acuerdo. ¿Y cómo es posible que Marco Rubio anuncie que con Delcy se puede trabajar y con María Corina Machado no se puede, y que la represión en las calles y en todo Venezuela está actuando? Entonces,
cuando vieron que se podía hacer una operación para sacar a Maduro con apoyo interno, con el fracaso de las fuerzas de defensa, entonces esta era la mejor opción y la ejecutaron y venían construyéndola hace tiempo. Entonces yo veo la operación militar como una cooperación con complicidades internas, además de penetración y demás. Lo que me hace sentir que eso es así más todavía es que el general Padrino, o sea, todas y todos escuchamos, vimos a Maduro bailando, vimos a Padrino gritando que nos defenderemos, vimos que la patria está movilizada y aquí no pueden entrar, no se meta con nosotros Trump, que será otro Vietnam, y resulta que no hubo otro Vietnam. Lo que hubo fue 2 horas, entraron, se llevaron al presidente, se fueron y mataron los 32 cubanos y hasta 80 o 100 personas más. Entonces, lo que eso está mostrando es, no hay nadie en la cúpula militar venezolana que esté diciendo, especialmente Padrino, fracasamos, tuvimos una debilidad, y eso es más que sospechoso. Nadie los está llamando a dar cuenta a quienes quedaron en el poder, y en el poder en Venezuela están 2. Están los Rodríguez y esa cúpula que claramente Marco Rubio y los demás dicen están cooperando con Estados Unidos, y un comité supranacional, un gobierno supranacional petrolero establecido por Trump. La economía la maneja Trump. A cargo de la represión y del control estatal está el chavismo. Terrible el escenario. Está pasando. Así es. Te paso con mi compañero Jesús Estrada. Ay, bueno. Hola, Manuel. Un fuerte abrazo. Un gusto escucharte. Igualmente. Uy, no, ¿y cómo te sentirás? Un abrazo grande. No, pues sentimientos encontrados, sobre todo de mucha indignación y rabia desde el pasado sábado, desde mucho antes, pero es impresionante esto. Y vuelvo a las mismas preguntas. Es esta rabia que hay, que creo que compartimos muchas personas, pero también es la gran pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Que comentabas tú al principio de cómo es que llegamos a esta situación en que hay esta agresión, digamos, impune y pocas reacciones en contra. Quería preguntarte, Manuel, ¿es el genocidio en Gaza tan impune que lo estuvimos viendo en tiempo real en los últimos 2 años a través de los medios? ¿Eso también contribuyó a que estemos en esta situación en la que Trump se siente que puede hacer lo que le da la gana, pisoteando cualquier esquema de derecho internacional? Sí, estoy absolutamente convencido de que ese fue el preámbulo que le garantizó la posibilidad de actuar de esa manera. Sin Gaza esto no era posible, sin el gran Israel. Y Israel está absolutamente autorizado a extender su expansión en la región. No solo Gaza, Siria. La acción en Siria nos debía enseñar muchísimas cosas. Al-Assad se lo llevó Putin para Rusia, lo escondió allá y lo desapareció. Al-Assad pasó de ser un dictador a ser nadie. Rusia tiene una base militar en el Mediterráneo sirio y era el poder externo sobre Siria. Y desde la base militar siria no hubo ninguna reacción, ninguna, cuando cayó el régimen. Ya hicieron silencio. Eso demuestra entonces que hubo un acuerdo. ¿A cambio de qué? ¿De qué han estado hablando? No sabemos, pero eso ha estado pasando. Entonces, lo que nos lleva hasta acá son 2 cosas. Una, la degradación absoluta del régimen que prometió una revolución desde el Estado, una revolución socialista, que no solo no cumplió con esa revolución, sino que una cúpula corrupta, represora, con una retórica de transformación social, es uno de los regímenes autocráticos más perversos del continente y tal vez del mundo. 7,000 falsos positivos o asesinatos extrajudiciales, masacres, un segmento de la población bajo sueldo y control del Estado, matando, asustando, reprimiendo, la cantidad de prisioneros políticos, se habla de por lo menos entre 800 y 1,000 más, y soltaron como sueltan todos los diciembres 100 o 200, y que Maduro venía entregando todo. Eso de un lado. De otro lado, María Corina Machado, que fue y su movimiento, que fue lo único que permitió el gobierno Maduro que le hiciera oposición electoral, para poder señalar que eran ellos la izquierda y lo demás era la derecha de María Corina.
pero fue Maduro el que destruyó las opciones socialdemócratas y de izquierda distintas a esta represión. Entonces todos esos factores se van sumando y la catástrofe en todo sentido, desde el arco minero y el plan de la patria que ya venía con Chávez, y todas y todos debemos leernos hoy de nuevo un texto que predijo todo esto, que es el texto de Denis, el apellido, no me acuerdo el nombre, era el texto de Adiós al chavismo, cuando Chávez estaba todavía vivo, y él anunció, era el fin de la lucha popular en Venezuela, de la fe de y desde los pueblos, y el comienzo de una dictadura que traicionaba la ilusión de la gente. La combinación de esa traición con el genocidio impune para la conquista de territorios y la codicia. Un compañero venezolano dijo ayer una frase que yo te quiero compartir y con esto aclaro eso. La experiencia de Trump es liquidar, tomarse empresas, propiedad raíz, lo que sea, destruirlas, liquidarlas y repartírselas en él y sus amigos. Eso es lo que hace Trump desde el gobierno, liquidar. Ahora está liquidando el Estado venezolano, que ya estaba podrido. Si no hubiera estado podrido, no habría sido tan fácil. Okay. Mencionabas a Roland Denis, por cierto, creo que es el autor del artículo. Conversamos con él hace tiempo también acá en Cosa Pública 2.0. Importante artículo. Sí, tienes razón. Manuel, te quiero pedir un favor. Si nos puedes esperar un minuto para hacer una pausa, un corte de identificación de la estación y volver con la charla. Gracias, Manuel. Claro. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos en esta conversación con Manuel Rosenthal desde Colombia. Él es militante activista de Pueblos en Camino, esta organización que se dedica justamente a estar tejiendo las resistencias desde pueblos originarios de Colombia y otras partes de América Latina y también del mundo. Manuel, ¿cómo le interpretas, digamos, esta invasión ya en este contexto de afirmación expresa de una apropiación del hemisferio? De hecho, publicaron de manera, pues ya no encubierta, sino cínica, burda, el hemisferio es nuestro. ¿Qué riesgos implica para las naciones de América Latina este ciclo imperialista que está reafirmando Donald Trump? Pues mira, contesto como preguntándome en voz alta, pero es desde lo que veo. En primer lugar, yo siento que en este momento o hasta ahora, tanto México como Brasil no han sido un estorbo para este matoneo y para esta invasión. La presidenta Sheinbaum, pues todos sabemos que la 4T en realidad ha jugado en la dirección de los intereses corporativos, transnacionales y represivos. Las desapariciones en México no se han detenido, se siguen extendiendo, etcétera. Todo lo que Trump le exige a la presidenta Sheinbaum, ella lo cumple. Entonces tiene una retórica de izquierda y de dignidad y tiene una práctica de entrega. Y se presenta, y quienes la adulan, la presentan como que la habilidad que tiene para no enfurecerlo y para mantener la dignidad, lo cual no es cierto, porque ahora, no sé si lo vieron, pero hubo un reportaje de alguien desde México, del New York Times, diciendo que habló con altos militares, que habló con gente de Cancillería, del gobierno, etcétera, y que el presidente Trump lo que hace es que mientras más le dan, más quiere. Uh-huh. Y ya va a cruzar una línea, y la línea que va a cruzar muy próximamente va a haber presencia militar más grande, no solo drones, de Estados Unidos en México, y ahí la reacción, tiene que haber una reacción y un comportamiento distinto al que ha habido. Entonces, Sheinbaum no ha sido estorbo. Lula ha manejado el mismo tipo de lenguaje, o sea, lo confronta, pero no. Pero con un poquito más de fuerza, pero además tiene fuerza económica, porque Lula se mueve en BRICS. Lo cual no es izquierda, ni es izquierda China, ni es izquierda Rusia, pero es la otra derecha, y él juega con la otra derecha en la competencia global. Entonces, los estorbos, realmente, ¿cuáles son los estorbos? Uno, por odio, Cuba, porque el odio de los cubanoamericanos gobierna a Trump, desde Rubio y demás.
Entonces, ese es un estorbo y a Cuba la quieren arrodillar, arrasar. Yo creo que el asesinato de los 32 que estaban protegiendo a Trump no fue solamente por enfrentamiento. La necesidad fue un horror. Fue una ejecución masacre. Probablemente, ¿no? Exactamente, fue una ejecución y eso es horrendo y ahí muestra el riesgo que está corriendo Cuba en este momento, el régimen cubano, porque en Cuba la gente está harta del régimen, pero tampoco quiere la mayoría de la gente en Cuba, eso parece caer en manos de Estados Unidos, pero ese es uno. Y el otro, lo tengo que decir con tristeza, es Colombia. Y ahí, en el caso de Colombia, hay algo muy especial, y es el hecho de que Trump está abiertamente mintiendo sobre Petro, pero otra de sus mentiras y fabricaciones, pero una descomunalmente falsa. Petro es un narcotraficante, Petro está loco, a Petro no lo quiere nadie, Petro mismo tiene fábricas y aldeas en las que él produce cocaína para envenenar a los americanos y está dedicado al narcotráfico. Petro es el siguiente. Eso es totalmente falso. Uno puede querer o no las políticas de Petro y el gobierno Petro, pero Petro es todo lo contrario. 30 años de firmar un acuerdo de paz y 30 años de haber sido víctima de narcotraficantes, paramilitares y élites vinculadas al narcotráfico, pero además Petro es mucho más que eso. Petro le dijo a Trump y al mundo en Naciones Unidas, se controla el narcotráfico desde Nueva York, desde París, desde Dubái, y son mafias transnacionales, y el narcotráfico depende de la transferencia de valor hacia el norte, no de la producción y el transporte en lanchas o la producción de campesinos en nuestros territorios. Exacto. Y entonces es todo lo contrario, es aterrador. Entonces en Colombia lo ha dicho Trump y yo creo que así como en Estados Unidos, plan hay para Colombia, particularmente en un periodo preelectoral. Entonces, digamos, con esto que nos acabas de decir, digamos, las siguientes acciones imperialistas estarían dibujadas: Colombia, Cuba, México. A mí me parece que esas son y están cantadas, y obviamente ya está en curso la acción en Groenlandia. Claro. La acción, sí. El embajador de Luisiana está allá a cargo de ocuparla, la quiere comprar, no hacer una acción militar, pero Steve Miller, ese monstruo fascista de 40 años, que es la persona a la que más escucha a Trump, ya anunció que el mundo se maneja con la fuerza, siempre ha sido así, y es lo que vamos a usar, y Groenlandia es el propósito. Otro propósito directo. Terrible este personaje, Stephen Miller, que es el principal asesor de Donald Trump y que es, me parece, digamos, es el como se dice vulgarmente, coloquialmente, de la cultura pop, el pinky cerebro, el que le mueve la cabeza a Donald Trump, le calienta y que me parece anticipa muchas veces las decisiones de Trump al él mismo estar publicando ciertas declaraciones como esto de que la riqueza de Venezuela le pertenecía a Estados Unidos y ahora está haciendo lo mismo con Groenlandia, ¿no? Sí, uno se los imagina sentados juntos, racistas, enloquecidos con todo el poder, y un tipo como Miller va alimentando cosas como esa. Eso es nuestro, esto es mío, y Miller es un tipo que dice, por ejemplo, se hizo famoso con una frase: no podemos tolerar nadie que sea 50% americano y 50% otra cosa. Sí, o somos 100% americanos o nos vamos. Es un racista, fascista, perverso. Ni los nazis más puros se expresaban incluso de esa manera. Te paso con Jesús de nuevo, Manuel. Bueno. Oye, Manuel, ahora con las cuestiones de qué hacer frente a todo esto que se nos viene, digamos, del lado de los gobiernos, me queda claro que no va a haber reacciones para contener a estas agresiones imperiales de Estados Unidos. Pero ¿qué hay del lado de los pueblos, del lado de abajo de las resistencias, Manuel? Como preguntándole, además, recordando que hay una historia en común entre los pueblos, hablo particular de Sudamérica, a partir de la historia de los periodos de independencia, del proyecto de la Gran Colombia, durante 10 años de esa gran república, donde estuvimos ahí Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Perú, Bolivia, Panamá. Algo que después fue retomado justamente por el chavismo, aunque pues fue desvirtuado, pero siempre está esta cuestión, digamos, estos lazos que hay en común abajo, más allá de las fronteras y de los estados, entre los pueblos. Ahí puede haber una clave para resistir todo esto, Emanuel.
Sí, yo creo que sí. Yo digo, Jesús, yo creo que lo que nos pasó, lo que nos debilitó en los últimos años y décadas ya, fue justamente la presencia de gobiernos progresistas. Asumir que desde el Estado se cambiaba la realidad, pero a través de administrar el capital desde el Estado con gobiernos progresistas, lo que hizo fue poner a los movimientos sociales y a los movimientos populares del continente que se estaban levantando y tejiendo entre ellos, los puso a girar en torno de los estados y de recursos que el Estado les distribuye. Tú puedes seguir en Bolivia lo que pasó, en Colombia lo que está pasando, en el Ecuador pasó sin duda con la CONAIE y otros procesos, con el correísmo y demás. Los recursos, los proyectos, el dinero que el Estado le entregaba a unos y no a otros, los dividió, los rompió, debilitó a unos, fortaleció, porque todo era conseguir del gobierno que no podía cuestionarse. Eso debilitó esa ola gigantesca que hizo posible un Chávez, que hizo posible esa primavera rosada que se dijo. El error fue girar en torno del Estado capitalista y creer que se podía, administrando el capital se cambiaba la realidad, cuando lo que hizo el capital fue cambiarlos a ellos. El Estado los maneja a ellos, ellos no manejaron nunca el Estado. Entonces ahora yo tengo la imagen de Bolivia. Ahora mismo, mientras hablamos, Bolivia está de pie, porque a punta de las peleas por poder dentro de Bolivia, de Evo Morales, del MAS, el suicidio de Bolivia desde arriba, el abajo está apareciendo otra vez. La ruptura entre movimientos sociales que generó y provocó Evo Morales y el MAS se está deshaciendo y ahora se están tejiendo los pueblos. La movilización contra Paz, el presidente de Bolivia, es gigantesca, está apareciendo. La decepción en Chile con Boric, el represor del pueblo mapuche y quien no hizo sino entregar la lucha toda, está haciendo sentir a la gente de base que ningún Estado sirve, pero ganó Cast y mucha gente votó por la derecha como han votado en otros sitios porque se han robado el discurso libertario, pero ahí está la presencia del pueblo. Ecuador no ha dejado de movilizarse. Ecuador vuelve y vuelve a pesar del horror. Entonces, yo siento que en este momento, ojalá, pero ese es el llamado. Y lo digo porque tú lo sabes, Venezuela nunca ha sido representada ni por Maduro ni por María Corina Machado. Así es. Venezuela es otra cosa. Entonces, esa otra cosa que es Venezuela y que somos todas y todos mucho más acá de los gobiernos, tiene que aparecer otra vez porque es nuestra única opción. Los estados son plutocracias, detestan a los pueblos, para eso fueron creados. Claro. Entonces, y el zapatismo que sigue vivo, que hizo su encuentro de semillero la semana pasada, ahí se escucharon algunas voces, pero desafortunadamente allí no se habló de la coyuntura y era un momento en el que el continente entero y más allá estaba escuchando, preguntándose qué hacemos, no para dentro de 120 años, sino ya cómo nos tejemos. Esa oportunidad me parece que en ese sentido se desperdició, pero hubo en todo caso menciones de procesos, movimientos, pueblos que están ahí. Ese es el llamado que tenemos. Y entonces, contesto más concretamente, esto que están haciendo ustedes, abrir estos espacios de comunicación para escuchar voces otras, no de expertos, no de genios, no de analistas desde los estados, sino de pueblos y procesos, esto nos da tiempo para encontrarnos y organizarnos. Bien. Eso. Manuel, solo y finalmente, digamos en términos más amplios, históricos, geopolíticos, estas agresiones imperialistas de Trump podrían derivar en un conflicto internacional, un gran conflicto internacional. No sé, es que estoy pensando que probablemente los antecedentes que tenemos de acciones así por parte de un jefe de Estado podrían ser Hitler con las invasiones a Checoslovaquia y a Polonia. ¿Es algo semejante a lo que estamos viviendo ahora con Donald Trump? Sí, nosotros, yo por lo menos sé y con otras compañeras y compañeros lo hemos dicho claramente hace tiempo. Ya los kurdos lo llaman la Tercera Guerra Mundial, los zapatistas de la Cuarta Guerra y la Tormenta. Hoy, esta tarde, o sea, el bruto de Trump tiene acceso a
a la guerra nuclear en un contexto en el que hay excedentes de población, excedentes de capital y déficit de recursos para mantener el capitalismo. Entonces, ese es el escenario más aterrador y puede pasar. Por eso, justamente conecto esto con lo que acaba de preguntar Jesús. Es el momento en el que no podemos seguir siendo espectadores. Exacto. Yo no le estoy hablando a ningún genio, le estoy hablando a mi vecino, a la gente más cercana que tengo. Movámonos, no esperemos que alguien lo haga por nosotros. Claro. Es la hora de hacerlo. Exactamente. Y no queda más tiempo. Así es, Manuel. Te agradecemos enormemente tus palabras, tu lectura, tu análisis, compartir también tus sentimientos acerca de todo esto que está ocurriendo, y nos quedamos con esta invitación que nos haces, esta participación a seguir moviéndonos. Y si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante, Manuel, porque pues esto claro tenemos que seguir leyendo. Siempre un placer estar en contacto con ustedes, y yo agradecerles a ustedes por mantener ese espacio y por las voces que han escuchado y que van a estar escuchando estos días respecto de esto, porque sí hay voces y gente que se está moviendo. Y un abrazo. Te aprovecho para agradecerte que tú has sido facilitador de muchas de estas voces que se escuchan aquí en el programa con estos contactos. Muchas gracias, Manuel Rosenthal, de nuevo. Un abrazo. Gracias. Hasta allá. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles 7 de enero.